Hola amigos, ¿cómo están? Soy el maestro Fide David Gómez. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver una partida sencilla, tranquila. Jugué acá en Lichess a un ritmo de 3 minutos. Pero sí me pareció una partida interesante para compartir porque vamos a ver que mi rival, jugando con las piezas negras, juega la defensa siciliana, que es justamente la defensa que utilizo yo. Y que utilizo ya hace bastantes años. Mi primer libro de ajedrez, que fue más o menos a los 10 años, me acuerdo que lo compré en una feria de libros usados y fue la defensa siciliana variante Svenikov, que también se la conoce como variante Pelicán. Yo creo que le dicen Pelicán porque es más sencillo de pronunciar y de escribir que Svenikov, que ni siquiera sé si lo pronuncio bien, lo debo estar pronunciando medio raro. Pero bueno, es lindo ver que encontrarse con este tipo de partidas porque uno puede comprobar a ver si su rival le aporta algo, alguna idea distinta a lo que uno ya conoce. O incluso en este caso yo con Blanca si estoy atento a las armas que hay contra esta defensa. Así que vamos a ver un poquito de qué se trató la partida. Yo iba con las piezas blancas, a ver si me marca ahí. Jugó E4, mi rival juega C5, caballo F3, caballo C6. Hay muchas variantes acá que podemos ir mencionando, como a la pin diferida en este caso, porque ya jugué caballo F3, podemos jugar alfil B5, la Rosolimo, que en el match Caruana Carlsen estuvo muy de moda este alfil B5 y la variante una más que vamos a mencionar ahora en un ratito. Jugamos siciliana abierta, capturamos, caballo F6, caballo C3 y E5. Entonces las negras juegan caballo D a B5, empiezan a meter presión sobre la casilla débil D6 y las negras juegan D6. Y acá es la otra variante que les decía que se había dado mucho en el match de Caruana Carlsen, donde juegan continuamente caballo D5 y tras caballo por D5, E por D5 se daba esta posición donde el caballo se retiraba a B8 o a E7. Y la esencia, un poquito para entender de qué se trata esta opción, quiero que presten atención a un detalle. En la variante Svenikov es muy agresiva porque básicamente desequilibra muy fuerte la partida. Fíjense que las negras se dejan algunas debilidades, acá como es el peón retrasado de D6, o la casilla débil de D5, pero no van a tener los mismos problemas de espacio que tendrían con otras variantes donde por ahí juegan con E6, D6 un poquito más atrás. Todo el hecho de desalojar el caballo, el hecho de conseguir un poco más de espacio, vamos a ver que este caballo también queda mal ubicado. Bueno, todo eso es un problema a razón de la casilla débil D5 y el peón retrasado de D6. Con la jugada caballo D5 vemos que la casilla débil deja de ser tal, porque ahora hay un peón, y el punto de D6 también ya no es tan fácil de atacar como lo era antes en la columna semiabierta. Bueno, la compensación acá va a estar, o mejor dicho la estrategia de la partida, en iniciar un ataque rápido en el flanco dama. ¿Sí? Fíjense que ahora es el blanco quien cuenta con una mayoría en el flanco dama, y las negras cuentan con una mayoría en el flanco de rey que si ven las partidas de este match que les digo, van a encontrar que sucede mucho de esto. Las blancas en el flanco dama, las negras en el flanco de rey. Sin embargo, en esta partida, bueno, a mí me gusta la jugada más clásica que es alfil G5, donde vamos a eliminar un defensor de la casilla débil de 5, ¿sí? Para ocupar esta casilla, que justamente caballo de 5 ahora es una amenaza porque también estaríamos amenazando un doble muy molesto en C7. Es por eso que las negras juegan a 6, viene caballo a 3 y B5. Y acá es para mí la imagen más clara, ¿no? Toda esta expansión que tiene el negro y un caballo mal ubicado en A3. Acá veríamos como dos tipos de debilidades. Una debilidad que tiene que ver más con las estructuras y otro tipo de debilidades o problemas posicionales que tienen que ver con unas piezas mal ubicadas. Juego caballo de 5 y la opción más común acá es alfil E7, tras lo cual jugamos alfil por F6 porque acá se está realizando la posibilidad de caballo por D5 y si las blancas toman en E7 retomaríamos con el caballo. Hay como una amenaza ahí y además el peón de E4 también está en el aire. Entonces alfil por F6 seguimos con el plan lógico de
eliminar el defensor de la casilla de 5. Y tras alfil por F6, entre varias opciones, la más principal podríamos decir que es C3, con idea de mejorar nuestro problema, que era este caballo, y llevar el caballo de 3, donde se ubica en una mejor casilla, también custodiando el punto de 5, y la compensación del negro va a radicar en que tiene una pareja de alfiles. Pero esta pareja de alfiles es difícil muchas veces porque cuesta que el alfil negro encuentre una buena casilla. Después otros planes que van a estar alternativos con negras van a ser un G6, F5 para tratar de que nos quede un fuerte centro de peones. Hay que tener en cuenta que tenemos 2 peones contra 1. Si esto se llega a movilizar, va a ser también una potencial ventaja. Sin embargo, en esta posición podríamos decir que el sueño del blanco es tratar de alcanzar este tipo de posición, ¿no? Donde hemos cambiado, y fíjense que este caballo se instala en D5 y posicionalmente es una ventaja muy grande. Hay muy buenos ejemplos de las blancas obteniendo esto, cómo se debe jugar. Pero vamos a ver que en la partida en realidad no sucede nada de esto, porque tras caballo de 5 no se opta por la opción principal, sino que se siguió con dama 5. Una variante que incluso he jugado en algunas partidas, pero que hoy en día, y digo muy importante este hoy en día, no se considera de las mejores porque con la ayuda de los módulos se ve que es una variante que no termina de igualar con negros. Entonces, ¿cuál es el truquito de este dama 5? Bueno, en principio que si quiero hacer C3, ya ahora vendría caballo por E4. Estamos desclavados, nos ganamos un peón. Por lo tanto, C3 para reciclar el caballo en un futuro no se va a poder hacer. Entonces, volvemos con el alfil a D2 y acá las negras juegan dama D8, esperando que las blancas vuelvan a hacer alfil G5 y dama 5 con unas posibles tablas por repetición, ¿no? Si seguimos así. Pero bien, este es el momento donde la teoría, bueno, se pone un poco del lado del blanco y empieza a trabajar la posición para que no se lleve el medio punto de manera tan gratuita. Y existen varias variantes. En principio, caballo por F6 es una de las que cuando yo hacía esta línea no me molestaba, porque tras dama por F6, recuerdo en un campeonato argentino del 2005 más o menos, estoy hablando que era muy chico, me habían continuado con G3, yo jugué dama G6, alfil G2 y alfil H3. Esto ya me dejaba una posición bastante buena, porque si alfil F3 incluso podía intentar un caballo de 4, alfil E7, ¿no? Con una posición sumamente sana. Este alfil H3 obviamente no se puede comer porque entro con jaque y me como la torre. Pero las opciones más populares eran la jugada C4, tras lo cual venía dama G6, amenazamos el peón, que el peón no se puede defender con el alfil D3, tampoco es muy cómodo defenderlo con la dama, porque bueno, puede haber saltos de caballo, entonces tiene que hacer F3. Y acá alfil E7, y estas posiciones para los que ya me conocen, que me gustan los líos tácticos, bueno, era una fiesta para mí. Alfil H4, podría continuar con G3, comer, peón por, dama por, rey E2, caballo D4, bueno. Hay bastantes peligros para la posición del blanco en este tipo de continuaciones. Me acuerdo que en el libro, en este que les digo, mi primer libro de ajedrez, decía algo como rey de 3 o rey de 3 y las blancas están bien. Eso me sonaba más que nada un poco de vagancia de terminar el análisis de la posición. Hoy en día estas variantes tienen algunos peligros, ¿sí? Implican que las blancas tienen que jugar con cuidado. Así que claramente no se eligen estas continuaciones como caballo por F6. La principal continuación, y esta sí es la más recomendada, es la jugada C4. Tras C4, las negras capturan, C por B5 ahora las blancas, y fíjense el desequilibrio que se está produciendo, y por eso es muy interesante esta posición, porque al negro le quedan los peones centrales, las blancas obviamente están teniendo una acción muy fuerte en el flanco de dama, pero el asunto está en que las negras quieren empezar a desalojar, ahora sí, a este caballo de D5, que no hay peones que lo sostengan. Entonces se continúa con alfil C4, fíjense que hay un caballo tocado y un caballo tocado,
Pasa de todo en esta posición y como continuaciones probables existen caballo A5, caballo E7. Caballo A5 un poco para meter presión sobre el alfil, acá se suele continuar con alfil E3 que empieza a amenazar alfil B6. Esta es una posición donde jugada tras jugada empiezan a aparecer muchas amenazas, ¿no? Caballo E7 lo mismo. Bueno, a ver, no voy a hacer un análisis de esta posición porque realmente incluso hay muchas cosas que ya no me acuerdo. La estudié en su momento, vi que las blancas obtenían ventaja, entonces no conviene arriesgarse por ahí en un blitz, acá en Lichess no hay ningún problema. Pero no conviene arriesgarse en un torneo a que te jueguen las más precisas. Y más, o mejor dicho, menos aún volverse un jugador de dama 5 compulsivo, ¿no? Porque uno ve que juegan muchas veces dama 5, te estudian las precisas acá y chau, te liquidan. Entonces, volvamos a mi partida. Ahora sí, tras dama de 8 yo continúo con alfil de 3, que también recuerdo en un campeonato argentino, me habían jugado esta continuación, había perdido y también cuando la estudié no me terminaba de convencer. Porque hay un detalle muy importante que sucede acá. Podemos capturar, ahora sí en D5, nos sacamos el problema de la casilla débil y caballo E7. Ahora, esta posición es muy interesante compararla con la que veíamos antes acá. ¿Sí? Si bien es cierto que el desarrollo del blanco acá no es tal, ¿sí? no es tanto, por eso esta continuación sí se utiliza hasta hoy en día, vemos que en esta posición hay un poquito más de desarrollo del blanco y además otro detalle que es recontra importante, que es que dijimos que el plan del blanco iba a ser sobre el flanco dama. Por lo tanto, yo ya veo que en una jugada ya estoy reaccionando en ese sector del tablero. Y antes el peón estaba en B7, iba a tardar mucho más en provocar algún problema en la posición del negro. Entonces ya con esta jugada empiezan los problemas para las negras y tienen que jugar preciso. Realmente acá la continuación que se usa es G6, una especie de gambito Volga donde entregamos ese peón, pero empezamos a acelerar un poquito nuestro desarrollo con alfil G7, 4, metemos presión por la diagonal, pero sobre todo se pone en marcha este bloque de peones del flanco del rey. Sin embargo, jugadas como después de C por B5, caballo por D5, ya nos servirían por alfil E4, alfil B7 y dama F3. ¿Sí? Quedan todas las piezas enganchadas en esa diagonal. Por lo tanto, peón por peón, alfil G7, enroque, el peón de D5 sigue siendo incomestible, enroque y ahora sí alfil C4. Y después de un F5, bueno, llegamos a este tipo de posiciones que realmente a mí en la práctica no me han gustado con negras. Me parece que llega el blanco bastante bien a molestar y esto tampoco tiene pinta, pero no es tan fácil en la práctica ponerlo en movimiento, hacer que realmente se provoque alguna amenaza seria. Mientras tanto estamos con peón de menos. Es por eso que, nuevamente les digo, en los matches de Carlsen, bueno, acá estamos en igualdad de materiales, con los peones más lejos. Esta opción sí es muy distinta y podemos jugarla. Después de la jugada C4, mi rival debería haber continuado con G6. Esto sí estamos en el terreno de la partida. Voy a hacer un repaso rápido porque por ahí entre tantas variantes nos perdimos. Bien así. Dama 5. Jugué alfil de 3. Caballo por, peón por, caballo 7 y acá C4. Bien. Las negras continuaron con B por C4, que ya es un error bastante grave, porque después de caballo por C4, el caballo que estaba mal ubicado se reincorpora rápidamente en el juego. Y fíjense cómo jugás. Si ahora las negras intentan hacer este G6, puede venir dama 4, liquidando ya el partido, porque si alfil D7, caballo por D6 mate. Y si dama D7, también vendría caballo por D6 con también una rápida definición para el blanco. Una jugada como F5, tal vez tratando de dejar un escape para el rey,
Bueno, hay que tener cuidado con alfil A5, dama D7 y caballo B6, ganando material. Esta posición, la única más o menos viable puede ser caballo G6. Y está bien, las negras no pierden de corrido, pero fíjense cómo ya el blanco tiene un montón de casillas para empezar a presionar todo el sector del flanco dama, el dama 4, dama 3, para molestar en D6, está molestando. Tiene mucho juego más activo que lo que ha hecho las negras. Por lo tanto, estas variantes ya serían inferiores. Pero el error de mi rival se acentúa con caballo por D5. Y una vez que conocemos ya las ideas tácticas que rondan en la posición, podemos saber que alfil E4 es totalmente ganadora. Si las negras intentan, bueno, jugar por la calidad y dejarse esos peones libres, vendría alfil por, caballo por y alfil B4 y ni siquiera, porque va a terminar cayendo el DD6, o si avanza, termina cayendo posterior a unos cambios acá, el DD5. Entonces las negras tratan de sostener su caballo con alfil B7. Puede ser que preferible sea alfil E6, porque ahora alfil B7 también queda el alfil en el aire. Lo que sí, no sé si está intentando realizar alguna amenaza como caballo C3. Fíjense que con caballo C3 no tendría jaque, y si me como el alfil, bueno, él se comería este alfil. Pero no hay tiempo, jugamos alfil A5 y descubrimos un ataque sobre el caballo. Y en este punto la partida ya está totalmente perdida. Las negras retiraron su dama H4, no tienen casilla para defender el caballo. Entonces hizo dama H4, capturamos. Acá capturó dama por y la partida está perdida. Siguió algunas jugaditas más con torre C8, pero hace poco también, igual lo escuché ya hace rato, esta frase de, bueno, estas posiciones cualquiera la juega bien porque ya tenemos pieza de más, ¿sí? Entonces jugó torre C1, que está amenazando un descubierto caballo por D6 y torre por C8. Juega dama G4, H3, la dama vuelve, me enrosco y termina haciendo este dama E6 donde como y pierde ahí finalmente la torre. Bueno, ya en este punto hace un par de jugadas estaba perdido mi rival, pero también me gustó la partida porque después en los análisis de lo que es el Stockfish de acá de Lichess me mostró cero imprecisiones, cero errores graves y esta cosa de centipeones promedio que bueno, como mientras más bajo es, más precisión quiere decir con la que jugaste, y nunca me había marcado tan bajo. Así que bueno, también me pareció linda la partida en ese punto. Así que bueno, amigos, esta es la terrible siciliana Shmenikov o Pelicán. Espero que les guste y que hayan aprendido un poquito acá de esta variante que tengo en mi repertorio ya hace muchos años. Y bueno, nada más por hoy, será hasta el próximo video. Gracias.